siga sorprendiendo. Verdaderamente espero que hoy recibamos una palabra fresca del Señor, el Señor mismo, revelada a través de su Espíritu Santo de parte de nuestro amado Pastor Freddy. Pastor, acompáñenos. Bienvenido. Si es para el Rey, déselo fuerte. Sabemos que es un amado ministro, ¿verdad? Pastor, una sola oración rápida tengo. Y le pido al Padre Todopoderoso que siga bendiciendo a su familia, su casa, su ministerio, pastor, y que en esta mañana sea el Señor mismo a través de su Espíritu Santo y a través de su boca, hablando a la iglesia del Padre, a sus hijos. En el poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días. ¿Cómo está la iglesia amada del Señor? ¿Están bien? ¿Cómo estuvo su semana? En victoria, ¿verdad? No hay de otra, porque Cristo ganó para nosotros y por nosotros la victoria. Amén. Bien, gloria a Dios. Voy a pedirle, por favor, que me acompañen en esta mañana para que estemos estudiando un poco, o mejor dicho, para que continuemos estudiando un poco acerca de la justicia de Dios. La semana pasada el apóstol Fernán estuvo compartiéndonos acerca de este tema y orando al Señor, el Señor me inquietó para que continuara hablando de esto. Y quisiera que pudiéramos compartir unos versículos que están allí en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. ¿Tienen sus Biblias allí a la mano? ¿O tienen un teléfono con la aplicación de la Biblia en la mano? Ah, bueno, lo tenemos ahí en pantalla. Listo. Leemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un momento y oramos? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias porque estamos en el mejor lugar donde pudiéramos estar en este día, Señor, sobre esta tierra. Y es en la reunión de tus santos, para exaltarte, para alabar tu nombre, para bendecirte. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella entendemos y conocemos cuál es tu propósito y tu voluntad para con nosotros. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, haya cabida en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir siendo edificados poderosamente por tu palabra bendita, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento si gusta. Bien. Decía yo que, la semana pasada el apóstol estuvo compartiendo con nosotros una poderosa palabra acerca de la justicia de Dios. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos seguir aprendiendo un poco acerca de la justicia de Dios.
Yo creo que es un tema que es bastante amplio, que nosotros debemos escudriñar, debemos estudiar profundamente. Y yo creo que es un tema que no se agota para que nosotros lo estudiemos. ¿Ok? Porque en la medida en que nosotros conocemos la justicia de Dios, en esa misma medida nosotros vamos siendo madurados y vamos siendo enriquecidos y vamos siendo llenos de su presencia en nuestras vidas. Fíjense bien, en primer lugar, de los versículos que acabamos de leer, nosotros acabamos de leer que la justicia de Dios se ha manifestado tal como fue antes testificada por los profetas y la ley. Es decir, a lo largo de todo el Antiguo Testamento se habló acerca de la justicia de Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios nos habló acerca de su justicia. Y cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, podemos ver el caso de Abraham. Dice la palabra de Dios que Dios le habló a Abraham y este hombre cuando escuchó la voz de Dios, él no la pasó por alto, sino dice que creyó a lo que Dios le había dicho. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 15, versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Es decir, la clave que trajo la salvación, que trajo la redención, que trajo la victoria y el cumplimiento de la palabra que Dios tenía para Abraham fue el hecho de haber creído a la palabra de Dios. Y fíjense que hay algo bien interesante. Nosotros escuchamos a mucha gente que hace la siguiente afirmación: yo creo en Dios. ¿Usted lo ha escuchado? Mucha gente dice yo creo en Dios. Y yo pregunto aquí, ¿quién cree en Dios? Amén, ¿verdad? Oye, pocos, va a ver, ¿quién cree en Dios? Todos creemos en Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta más interesante es, ¿quién cree a Dios? ¿Quién le cree a Dios? Yo le creo a Dios. Porque la Biblia dice que la única forma de ser contado por justicia y de ser justificado es a través de creerle a Él. Amén. También en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Quiere decir que la fe es la que justifica para que éste pueda vivir. Amén. Pero hay algo bien interesante que me llama mucho la atención aquí y dice que aquel cuya alma no es recta, aquel que no tiene un corazón recto, ¿qué ocurre con él? Se enorgullece. Por eso es que la Biblia dice que Dios mira de lejos a los altivos, a los que se enorgullecen, pero se complace de aquellos que son humildes. Amén. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo fue humilde y fue manso. Y nosotros debemos aprender de Él. De hecho, nos hace la exhortación y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Amén. Ok, seguimos entonces revisando un poco lo que dice estos versículos que leímos al principio. Dice, el segundo versículo que leímos, que está allí en el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Fíjense bien, la justicia de Dios se manifiesta para nosotros por la fe en Jesucristo. Amén. Es la única forma que puede ser manifestada la justicia de Dios para nosotros. Porque se manifiesta para aquellos que creen en Él solamente. Ahora, yo pregunto, ¿creemos en Jesús? Creemos en Jesús. ¿Le creemos a Él? Amén.
le tengo una buena noticia. Usted es contado por justicia. Amén. Denle un aplauso al Señor. Fíjense lo siguiente, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para redimirnos. Y dice la palabra de Dios que Él, que no conoció pecado, por causa nuestra, se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Amén. Si quiere lo leemos, ahí está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Dice literalmente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Es decir, que somos justificados a través de Jesucristo. Porque así como Él tomó nuestros pecados, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió por nosotros, entonces Él hizo un intercambio. Él nos hizo justos porque Él es justo. ¿Verdad? Y Él hizo el intercambio siguiente, tomó todas nuestras transgresiones, tomó todos nuestros pecados, los llevó a la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestra redención. Amén. Es decir, usted y yo somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Solamente porque creemos en el Señor Jesucristo, solamente porque es por su gracia maravillosa la que nos hace aceptables para Dios, la que nos justifica, la que nos libra de toda condenación, la que nos libra de toda culpa, de toda condenación. Y dice la palabra del Señor que Él, que no conocía pecado, que no conoció pecado, se hizo pecado para que usted y yo fuéramos justificados. Amén. ¿Cuántos han sido justificados por Dios? Amén. Si hemos sido justificados por Dios, yo creo que es la mejor manera de hacerlo es viviendo vidas rectas delante de Él. Amén. Ahora bien, hay algo bien interesante. Y es que Dios no hace acepción con nadie. Dios no hace excepción de persona. Es decir, para Dios no hay judío, no hay griego, no hay gentil. Para Dios no hay hombre y mujer. Para Dios no hay pobres, no hay ricos. Él no hace excepción de personas para nadie, porque dice allí la palabra de Dios en lo que leímos al comienzo, porque no hay diferencia. Porque ¿saben qué ocurre? Que todos, absolutamente todos, pecaron. O mejor dicho, todos pecamos. Todos estábamos apartados de Dios, todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos perdido la imagen de Dios en nuestras vidas. Todos habíamos sido apartados por causa del pecado que moraba en nosotros. Pero vino Cristo y pagó el precio por usted y por mí. Amén. Y Él no tiene excepción de nadie. Él no hace acepción con nadie. Nosotros podemos estar seguros y estar confiados de que no importa si usted es alto o es bajito o es blanco o es moreno, si es hombre o mujer, Dios tiene para usted la salvación, Dios tiene para usted la justificación, Dios tiene para usted cosas hermosas y grandes que usted puede disfrutar de ellas. Pero ¿saben qué es importante en esto? Que es necesario que a nosotros se nos sea revelada la justicia. Porque a veces vivimos en la justicia de Dios, pero vivimos en el desconocimiento de los beneficios de la justicia de Dios. Porque ocurre como aquel hombre que es heredero de todo, pero desconoce cuál es su herencia. Y aunque es heredero de todo, vive en miseria, vive en andrajos. Y a veces vemos vidas
de hombres y mujeres que aunque han recibido a Cristo y aunque han sido llamados, han sido limpiados por la sangre del Cordero, viven vidas derrotadas, viven vidas con el corazón abatido porque no han podido disfrutar de la verdadera libertad que da el conocimiento de la justicia de Dios. Amén. Y yo creo que es tiempo que cada uno de nosotros pueda abrir sus ojos, abrir su entendimiento y pedirle a Dios que le revele su justicia para que podamos entender y sobreponernos a cualquier circunstancia. A veces las circunstancias no son fáciles. A veces la situación es difícil. Es una vida como la que normalmente se vive en los países latinoamericanos, no solamente en este, donde se vive bajo la opresión de la delincuencia, bajo la opresión de la escasez, de la inflación, múltiples cosas, enfermedades. A veces las enfermedades debilitan el alma y la fe de las personas. Pero cuando somos hijos, que hemos conocido la justicia de Dios, que se nos ha sido revelada, nosotros podemos remontar a cualquier enfermedad. Y nosotros vemos que cuando un hombre y una mujer se posiciona en su verdadera identidad como hijo, conociendo cuál es la justicia de Dios, toda enfermedad se va de su cuerpo. Sea el diagnóstico que sea la situación que sea que esté viviendo, Dios es poderoso, porque dice la Biblia que Él pagó por usted y por mí el precio de nuestra redención. Amén. Y yo creo que eso merece un aplauso para el Señor. Ahora bien, usted puede preguntarse, o si hay alguien aquí que aún no ha recibido al Señor Jesucristo y no ha conocido a Jesús como su Salvador, puede preguntarse cuánto cuesta eso, como aquel hombre que preguntaba cuánto había que pagar para obtener esa unción. Aquel hombre llamado Simón el Mago, ¿se acuerdan de esa historia? Resulta que esta justicia es gratuita. Esta justicia no cuesta nada porque Cristo pagó por ella. Es gratis, es la gracia de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí llama la atención la palabra redención. Nosotros a veces usamos mucho esta palabra, ¿verdad? Nosotros cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando tenemos un tiempo caminando en la iglesia, conocemos la palabra redención y la usamos de una manera muy cotidiana, pero yo quisiera que viéramos un poquitico qué significa realmente esta palabra, o qué es esta palabra en un sentido profundo para nosotros. En un sentido profundo y en un lenguaje muy sencillo. La palabra redención en el griego es la palabra apolotrosis, que significa literalmente la liberación que está asegurada por el pago de un rescate. Es decir, usted estaba cautivo, usted estaba preso, usted estaba esclavo, pero vino alguien y pagó un rescate por usted. Amén. Vino alguien y pagó un rescate por usted para que usted pudiera ser libre. Amén. Y en el griego, la palabra redención describe literalmente al conquistador que deja en libertad a los que estaban cautivos. Es decir, el conquistador, Cristo Jesús, dejó en libertad a aquellos que estaban cautivos. Y podemos obtener esta redención solamente por su gracia. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 61:1. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y ustedes recuerdan cuando el Señor estaba ya en una reunión, se levantó y leyó esta porción. ¿Y qué dijo? Hoy esto se ha cumplido entre ustedes. Porque llegó el conquistador para traer buenas nuevas de salvación, llegó el conquistador para pagar el precio de su redención, llegó el conquistador para traer libertad a su vida, llegó el conquistador para traer apertura de la cárcel. Cualquiera que sea la atadura que usted tenía, esa cadena tiene que ser rota por el poder y la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, yo les comentaba y les decía que así como un hombre que es rico, que es dueño de todo, tiene grandes posesiones, pero desconoce de ellas y no puede disfrutar de ellas y vive en miseria, nosotros necesitamos que la justicia plena de Dios se nos sea revelada. Porque ¿qué ocurre? Que en la medida en que la justicia de Dios se nos es revelada, nosotros podemos caminar en niveles mayores de fe, podemos caminar en mayores niveles de libertad, podemos caminar en mayores niveles de prosperidad en nuestras vidas. Ojo, no hablo de prosperidad en el sentido simple y vanamente económico, prosperidad en todas las cosas. Como dice allí en Juan 3, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Pero ¿saben qué? Ahí comienza haciendo una acotación. Dice, así como prospera tu alma. Tu alma debe ser prosperada. Ahora, ¿cómo haces prosperar tu alma? A través del conocimiento de la justicia de Dios. Amén. A través del conocimiento de la justicia de Dios, tu alma es prosperada. Porque cuando tú recibes la salvación, y yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó hace muchos años. Cuando a mí me predicaron a Jesucristo, levanté mi mano y hice una decisión por Jesucristo. Yo no entendía mucho lo que había pasado en mi vida. Yo no sabía mucho qué era lo que había pasado conmigo. A mí me dijeron algo así como, usted pasó de muerte a vida. Y decía, bueno, yo no estaba muerto.